Bienvenidos alumnos a una clase más de orientación y proyecto de vida. En esta ocasión vamos a estudiar una lección que se titula Empatía. La empatía es la llave de la bondad y la compasión. Siempre que alivies el dolor de otro ser humano, tu vida no será en vano, escribió Helen Keller. No hay duda de que ella entendía lo que era el sufrimiento emocional, pues a los 19 meses de edad, una enfermedad la dejó completamente ciega y sorda. No obstante, una maestra compasiva, Anne Sullivan, le enseñó a leer y escribir en braille, y más adelante a hablar. Anne sabía muy bien lo frustrante que era luchar contra una discapacidad física, pues ella misma estaba casi ciega. Pero con paciencia ideó una manera de comunicarse con Helen, que consistía en deletrear las palabras. La empatía de su maestra impulsó a Helen a dedicar su propia vida a ayudar a los ciegos y a los sordos. Como había tenido que esforzarse mucho para superar su discapacidad, se compadecía de quienes se encontraban en circunstancias similares y deseaba ayudarlos. Seguramente nos hemos dado cuenta de lo sencillo que es en este mundo egoísta cerrar la puerta de las tiernas compasiones y pasar por alto las necesidades ajenas. En 1 de Juan 3:17 se nos manda a amar al prójimo y tenernos amor intenso unos por otros. Sin embargo, es probable que también estemos al tanto de esta realidad, aunque nuestra firme intención es amarnos unos a otros, solemos pasar por alto las oportunidades de mitigar el sufrimiento de los demás. La razón tal vez sea sencillamente que no conocemos sus necesidades. La empatía es la llave que abre la puerta de la bondad y la compasión. ¿Qué es la empatía? Un diccionario define empatía como sentimiento de participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, especialmente en los sentimientos de otra persona. También se ha dicho que es la capacidad de ponerse uno mismo en el lugar del otro. De modo que para tener empatía, en primer lugar, hay que comprender las circunstancias de los demás. Y en segundo lugar, participar afectivamente en los sentimientos que esas circunstancias provocan en ellos. En efecto, la empatía implica sentir en nuestro corazón el dolor de otra persona. La Biblia no contiene el vocablo empatía, si bien alude a ella de manera indirecta. El apóstol Pedro aconsejó a los cristianos que siguieran compartiendo sentimientos como compañeros, teniendo cariño fraternal y siendo compasivos. La palabra griega que se traduce compartiendo sentimientos como compañeros significa literalmente que sufren con otro, que se conduelen. El apóstol Pablo recomendó manifestar sentimientos similares cuando exhortó a sus hermanos cristianos a regocijarse con los que se regocijan, llorar con los que lloran, y añadió, estén dispuestos para con otros del mismo modo como lo están para consigo mismos.
En Romanos 12, 15 y 16, ¿sí? Nos habla, ¿sí?, acerca del amor al prójimo, que debemos hacerlo como a nosotros mismos y ponernos en su lugar. La mayoría de nosotros tenemos cierta empatía natural. ¿Quién no se ha sentido conmovido al ver las desgarradoras imágenes de niños hambrientos o refugiados afligidos? ¿Qué madre puede pasar por alto el llanto de su hijo? Pero no todo sufrimiento se percibe con facilidad. Resulta muy difícil entender los sentimientos de quienes tienen depresión, un defecto físico oculto o incluso un trastorno del apetito, si nunca hemos padecido esos problemas. Sin embargo, las escrituras indican que podemos y debemos compartir los sentimientos de aquellos cuyas circunstancias no son las mismas que las nuestras. Vamos a ver algunos ejemplos de empatía. A Jesucristo le importan los sentimientos de los demás. Cuando sanó a un sordo, lo llevó aparte, probablemente para que su curación milagrosa no lo avergonzara ni sobresaltara. Eso se encuentra en Marcos 7, 32 al 35. En otra ocasión se fijó en una viuda que estaba a punto de enterrar a su hijo. Enseguida sintió en su corazón el dolor que la embargaba. Se acercó al cortejo fúnebre y devolvió la vida al joven. Eso encontramos en Lucas el capítulo 7. Cristo, después de resucitar, se apareció a Saulo en el camino que iba a Damasco y le dijo cómo le afectaba la sanguinaria persecución de sus discípulos. Soy Jesús, ¿a quién estás persiguiendo?, le dijo a Pablo. Eso encontramos en Hechos 9, del 3 al 5. Sentía dentro de sí el dolor de sus discípulos, igual que a una madre le duele el sufrimiento de un hijo enfermo. Del mismo modo, en su calidad de sumo sacerdote celestial, Jesús puede condolerse de nuestras debilidades. El apóstol Pablo aprendió a tener en cuenta el sufrimiento y los sentimientos de los demás. Cuando un ángel liberó milagrosamente de sus cadenas a él y a Silas en una cárcel de Filipos. Lo primero en lo que Pablo pensó fue en avisar al guardia de que nadie había escapado. Pablo se puso en su lugar, o sea, en el lugar del guardia, ¿sí? Y llegó a la conclusión de que si él y los demás presos no aparecieran, sabían muy bien todos de que el que cuidaba la cárcel, sí, el guardia, en este caso el jefe de los guardias, era mandado a matar. Entonces, cuando Pablo vio a este guardia que iba a coger su espada y se iba a, a matarse, porque pensó que todos los presos se habían escapado, con ese terremoto se abrieron las cárceles, la puerta y todo lo demás, pero Pablo le dijo, un momentito, mira, estamos aquí, no hagas eso. Entonces, de esta manera vemos cómo Pablo se puso en el lugar del guardia, ¿sí? Él vio realmente las intenciones, lo que sentía, y de esa manera no permitió que él se suicidara, sino más bien le compartió la palabra de amor hacia el prójimo de parte de Dios, y el guardia y toda su familia se convirtieron al Señor. Eso podemos encontrarlo en Hechos el capítulo 16. Entonces, asimismo, vemos cómo hay muchos ejemplos en la palabra del Señor de que tanto Cristo como sus seguidores sentían empatía por su prójimo y de esa manera nos dan una gran lección.
Ahora vamos a ver cómo cultivar la empatía. Hay tres maneras principales de ser más sensibles a las necesidades y sentimientos ajenos. Una de ellas es escuchar, otra, observar y la tercera, imaginar. Escuchar. Al escuchar con atención, nos enteramos de las dificultades de los demás y cuanto mejores oyentes seamos, mayores serán las probabilidades de que abran su corazón y nos revelen sus sentimientos. Y de esa manera, pues nosotros podemos ayudarle. El otro punto es observar. No todos nos dirán abiertamente cómo se sienten o qué están experimentando. No obstante, un observador perspicaz se dará cuenta de que su hermano, su hermana, sus parientes, las personas que le rodean, se sienten tal vez deprimidas, angustiadas, ¿sí? Sin entusiasmo tal vez. Y de esa manera tiene la capacidad de percibir los problemas en sus inicios. Y esto es fundamental para poder ayudar a nuestro prójimo. Y la tercera manera es usar la imaginación. La manera más efectiva de cultivar más empatía consiste en plantearse algunas preguntas. Si yo me encontrara en esa situación, ¿cómo me sentiría? ¿Cuál sería mi reacción? ¿Qué necesitaría? Entonces, al imaginarme y al hacerme estas preguntas, entonces de esta manera puedo colaborar con la persona o las personas que están a nuestro alrededor y mostrarles empatía y mi ayuda. Vamos a ver aquí una historia de Job. Ya hemos contado algunas veces en otras lecciones que Job, sí, fue un hombre que fue atribulado. Se le murieron los hijos, se le quitaron todas sus cosechas, su ganado, sus animales. Cayó en una calamidad terrible doméstica y encima más cayó enfermo. Sí, pero él tenía algunos amigos y tres de ellos eran falsos consoladores. Estos fueron incapaces de ponerse en su lugar y por ello lo condenaron por los pecados que suponían debía haber cometido. O sea, fueron para acusarle. Mira, tú has de haber hecho eso, por eso es que te vino esta calamidad. Le trataban de decir, coméntanos, ¿qué hiciste? ¿Qué error cometiste? ¿Qué pecado hiciste? Por eso estás así. Entonces vemos que ellos no mostraron empatía con su amigo Job, que tanto necesitaba de palabras de ánimo, que tanto necesitaba de que sus amigos lo comprendieran, lo entendieran, ¿sí? Normalmente a los seres humanos imperfectos nos resulta más fácil juzgar errores que comprender sentimientos. No obstante, hacer lo posible por imaginarnos la angustia que está experimentando una determinada persona nos ayudará a comprenderla en lugar de condenarla. Doy mejores consejos cuando escucho con atención y trato de comprender toda la situación antes de ofrecer sugerencias, dijo Juan, un anciano cristiano de experiencia. Pocos pasaríamos por alto la difícil situación de un niño hambriento si dispusiéramos de comida para compartir con él. Si tenemos empatía, percibiremos también el estado espiritual de la gente. La Biblia nos dice lo siguiente sobre Jesús. Jesús dice que al ver la muchedumbre, ¿no? Que le seguía a escuchar lo que él les estaba enseñando y cada vez se unían más niños, mujeres, hombres, sí, especialmente personas
pobres, necesitadas. Y cuando Jesús vio a esta muchedumbre, se compadeció de todos ellos, porque estaban, dice, desolados, desamparados, sí, los veía como ovejas sin pastor. Hoy millones de seres humanos se encuentran en una condición parecida y necesitan ayuda, igual que en los días de Jesús. Vemos que Jesús no pasó por alto y nos dice que por donde quiera que él iba, sí, por cualquier aldea o casa que él visitaba, sí, él los curaba, les cubría sus necesidades especialmente emocionales y espirituales, y ellos empezaron a recobrar la alegría, la esperanza, y de esa manera él les ayudaba. Nosotros también podemos hacer eso, pero a veces nos dejamos llevar por el prejuicio o por las tradiciones arraigadas que hay en el corazón. La empatía es una ayuda inestimable para que pasemos por alto los errores de otros, miembros de la congregación o puede ser de nuestra familia o de nuestros vecinos o compañeros de trabajo. Si tratamos de comprender los sentimientos de quien nos haya ofendido, lo más probable es que nos resulte más fácil perdonarlo. Es posible que nosotros hubiésemos reaccionado igual de habernos encontrado en su situación y de haber tenido sus mismos antecedentes. Si a Jehová la empatía le hace acordarse de que somos polvo, no debería impulsarnos a nosotros a ser más caritativos con las imperfecciones de los demás y perdonarlos liberalmente. A fin de amar en hecho y verdad, primero hemos de percibir las necesidades particulares de los hermanos. Observamos con atención qué precisa nuestro prójimo con miras a ayudarlo. ¿Lo estamos observando? En eso consiste la empatía. Cultivemos la compasión. Quizá no tengamos empatía por naturaleza, pero podemos cultivarla. Si escuchamos con más atención, observamos con más perspicacia y nos imaginamos con más frecuencia que estamos en la situación de otras personas. Nuestra empatía aumentará como consecuencia. Nos sentiremos impulsados a ser más amorosos, bondadosos y compasivos con nuestros hijos, otros cristianos y también con nuestros vecinos o los que estén a nuestro alrededor. No permitamos jamás que el egoísmo ahogue la empatía, que cada uno tenga en cuenta no solo su propio interés, sino también el de los demás. Bien, de esta manera, apreciados alumnos, hemos terminado esta lección y no nos olvidemos de hacer la tarea a tiempo. Bendiciones.